Bueno, yo preparé una plaquita. Vamos a tratar de ver hoy el tema de la industria y las leyes ambientales. Esto es muy importante en el entorno de ISO 14001, porque en Argentina tenemos un complejo esquema de legislación, ya lo van a ver, que si vos no tenés muy afiatado, muy controlado un sistema de gestión ambiental, en cualquier momento corres el riesgo de que te clausuren. O que te clausuren, o que cometas un delito ambiental. Ustedes saben que el marco legal ambiental, de los distintos aspectos que se regulan, residuos, efluentes líquidos, emisiones gaseosas, aparatos sometidos a presión, eh, tienen un capítulo que habla de las responsabilidades civiles y penales. Es decir, si en ocasión de una mala praxis hay un problema grave que pone en riesgo la vida de una persona o hace que alguna persona pierda la vida, el responsable de la administración va preso directamente. Y si hay daños, tiene que hacerse responsable civilmente, es decir, tiene que pagar. Ha habido acá algunos casos en la zona de Dock Sud, se lo llamó el caso Copetro. Copetro era una empresa que se dedicaba a producir carbón de hulla, un carbón que se utiliza en procesos industriales. Estaba muy pegadito la planta a la línea municipal y todo el viento que entraba del río embolsaba ese particulado y caía en las casas. Y hubo personas que denunciaron afectación a los pulmones, eso se comprobó, y en su momento o sea, tuvieron que cubrir civilmente $1.000.000. Con lo cual después todo el mundo dijo, che, pero no podemos perder $1.000.000. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y lo que tenemos que hacer, tener un buen sistema de gestión que nos posibilite no perder dinero por cuestiones ambientales. A mí me gusta porque esta parece la hora del bricolaje. Acá lo tenemos a Huguito haciendo los quehaceres de la casa. Mientras está en clase, Recién llego. está lavando. Lo único que te voy a pedir es que no te pongas el desabillé y los ruleros, ¿eh? Eh, No me queda nada, no me estoy yo, me queda. bueno, entonces, lo importante de esto, muchachos, es que ISO 14001 me va a dar a mí la estructura necesaria para que sea un buen administrador de la cuestión legal. Hoy vamos a... Miren, este es un esquemita, ¿lo ven? Este esquema. Bueno, cada cuadradito Es de... sencillo. Claro, ¿viste qué sencillo que es? Mirá, cada cuadradito de estos es una exigencia de cumplimiento legal que tiene que cumplir la empresa. Así que si vos no sos una persona ordenada en cuestiones administrativas, en algún momento quedás offside, ¿viste? Entonces, es muy importante tener este esquema que nos permite hacer un buen administrador de la problemática legal. En este esquemita vemos, por ejemplo, esto nosotros ya lo hemos visto en alguna medida, este esquema de una planta, una fábrica. Sabemos que los procesos industriales tienen a la entrada del proceso, ¿qué necesito? Recursos humanos, gente para trabajar, necesito materias primas, necesito energía, y después de aplicar esto a un proceso productivo, obtengo un producto final, que es el que yo comercializo, del cual vive la fábrica. Ahora, en ese camino de producción también se generan
otras cosas, como ser las emisiones gaseosas que salen de las chimeneas, los efluentes líquidos, los residuos, y todo eso requiere una habilitación ante el organismo de control, que en el caso que vamos a ver hoy es en la provincia de Buenos Aires, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, el OPDS, que es el organismo que ejerce el poder de policía, ¿sí? Es el que controla que las leyes se cumplan. Es el que viene, nos inspecciona, es el organismo que recibe anualmente nuestras presentaciones, nuestras declaraciones juradas ambientales, se presentan ante el OPDS, el que nos cobra las tasas, ¿sí? Uno de los temas más controvertidos, más controvertidos que hay es el tema de los residuos, ¿sí? Los residuos que generan un proceso industrial. A partir de mediados de los años 90, en la provincia de Buenos Aires, se promulgó la ley 11720, que es la ley que regula los residuos especiales, así lo llamó, que son residuos que contienen riesgos, ¿sí? Que si yo no los trato bien ni les mando a reducir ese riesgo a una empresa tratadora, esos residuos, si toman contacto con el medio natural, van a provocar a la larga o a la corta daño a la salud de las personas y un deterioro del el medio natural, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay por lo menos 5 tipos de residuos distintos, algunos de ellos con un marco legal propio que yo tengo que tener en cuenta para administrar bien la cuestión de los residuos. ¿Cuáles son las características que convierten a un residuo en peligroso? Que sea inflamable, que sea corrosivo, que sea reactivo. Ahora vamos a ver la diferencia entre... ¿Cómo? Le corta el audio de rato. ¿Se me corta el audio? Y ahí está bien ahora. ¿Está? Bien. Que sea inflamable, estaba diciendo. Que sea inflamable, que sea radiactivo, corrosivo, reactivo. ¿Ustedes saben lo que es el pH, muchachos? El pH era... No, bueno. El No me acuerdo. pH es una medida química del Describe el agua, grado, ¿no? del grado de acidez que tiene un elemento, ¿sí? Ustedes saben que hay sustancias conocidas como ácidos que se utilizan en procesos industriales y que Los quesos también llevan, ¿no? ¿Cómo? Los quesos le hacen el pH también, ¿no? Sí, en todo lo que es la industria del alimento también se mide el pH de los alimentos. El Código Alimentario Argentino es una ley que establece los requisitos que tienen que tener los alimentos para poder ser consumidos. Pero en el caso de los residuos, el pH se mide en una escala que va del 1 al 14, ¿sí? Bueno, el punto 7 es el punto neutro, es decir, una sustancia que yo le mido el pH y da 7, esto implica que ese producto es neutro, no es ni ácido ni alcalino. Es decir, el agua potable tiene un pH que va entre 6,9 y 7,1. En ese rango, muy chiquitito, pasando por el 7, estamos hablando de agua que es debidamente potable. Ahora, como les digo esto, también les puedo decir de que hay una bebida muy famosa, una bebida cola, la más famosa del mundo, que tiene un pH 2, o sea,
eso nos da la pauta de que es una bebida hecha con ácido fosfórico. Cuando tomamos una coquita con algún otro elemento de origen cordobés, lo que estamos incorporando es ácido fosfórico al organismo. Y con el tiempo, esto nos hace pagar muy caro con nuestra salud este desconocimiento. Ustedes piensen que en el organismo, el cuerpo, en el estómago, tenemos un ácido clorhídrico, ¿sí?, dentro del estómago, que recibe el bolo alimenticio de la masticación, ingresa al estómago y el ácido clorhídrico se encarga de disgregarlo en sustancias simples. Una vez que en el estómago el bolo alimenticio se disgregó, al pasar por el duodeno al intestino, en el intestino se hace una absorción de estos nutrientes para que nosotros tengamos una buena salud, ¿sí? Si yo, además del ácido clorhídrico que tengo con un pH 2, 2,5, naturalmente en el estómago, le mando un vaso de Coca-Cola, yo no es que tengo 4 de pH, tengo más cercano a 1, incremento mi nivel de acidez, ¿sí? No es una suma, tengo 2 más 2, 4, no. Acá es, mientras más me acerco al 1, es más ácido, mientras más me acerco al 7, es menos ácido, ¿sí? En contraposición, entre 7 y 14, estamos en presencia de un producto alcalino. Esto lo vamos a ver más tranquilo después en química, pero ahora para que ustedes tengan idea de por qué estamos hablando de los riesgos que conlleva un residuo que sea ácido o alcalino. El caso más difundido de un producto alcalino es la soda cáustica. La soda cáustica o lejía, que se utiliza en muchísimos procesos industriales, es tan corrosiva como el ácido. En este caso se lo llama reactivo en vez de corrosivo. Es decir, si por algún error yo toco soda cáustica con la mano, me va a producir una quemadura importante. ¿Sí? Bueno, o sea que una manera de poder establecer si un residuo de un proceso industrial es especial es medir su pH. Además, si es combustible, si es inflamable, hay otros residuos que se los llaman teratogénicos. ¿Qué capacidades tienen estos residuos? De modificar el ADN. ¿Sí? Hay sustancias químicas que en contacto con la piel, ustedes saben, las formas de ingreso de los contaminantes al cuerpo humano son 4. La más importante es el ingreso de contaminantes a través de la piel. La piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano y es prácticamente una barrera de ingreso a un montón de contaminantes. Inclusive hay algunos solventes, si bien la piel tiene algunas capas de protección en epidermis, conformada por sustancias grasas, si yo toco solventes o diluyentes muy seguido, esa capa protectora desaparece y yo abro una puerta a un ingreso de estos contaminantes que una vez dentro de la piel toman contacto con los capilares de la sangre y ese elemento contaminante empieza a circular a través del sistema sanguíneo, ¿sí? En otra vía de acceso importante es la inhalación, cuando uno aspira un humo, una niebla contaminada. La otra es la ingesta, ¿sí? Y hay una cuarta, menos difundida, pero muy importante también, que es la correspondiente a los lagrimales. Cuando ustedes van caminando por una zona donde hay alguna niebla contaminante, sin la debida protección ocular, nosotros en cada barrido de los párpados, para lubricar el ojo, estamos barriendo esa niebla con contaminantes
y la estamos incorporando a través del lagrimal al organismo. Estamos hablando de concentraciones muy bajas, pero ustedes piensen que hay efectos a largo plazo que terminan afectando la salud. ¿Mm? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta en el estudio de la parte ambiental. En el año 1979, Argentina promulgó la ley 19.587 de seguridad e higiene, que permitió a las empresas tener un servicio de seguridad para un mejor bienestar de los empleados, de los operarios. Hay una serie de recomendaciones. Lamentablemente yo veo que hoy en día muchas de esas cosas no se tienen en cuenta. Una aclaratoria: la parte ambiental no se ocupa de lo que ocurre con el personal dentro de fábrica. Para eso está el personal de seguridad e higiene. En el marco del medio ambiente, de los sistemas de gestión ambiental, nuestro campo de estudio es lo que ocurre puertas afuera de la fábrica, pero originados dentro de planta, ¿sí? Para que se haga bien la diferencia, porque si no se tiende a confundir. Son dos profesiones que trabajan con elementos parecidos, pero que no tienen el mismo campo de estudio. Seguridad e higiene lo hace puertas adentro y la gestión ambiental lo hace hacia afuera. ¿Está claro? Así todo, yo veo últimamente que a los muchachos, en vez de darle la ropa que corresponde, porque para las nieblas, simplemente una camisa que nos cubra y que regularmente se lave, evita un montón de exposición a la contaminación. Pero hoy, como hace calor, le dan remeritas, entonces están todos los muchachos en plantas químicas con remeritas, entonces tienen los antebrazos siempre expuestos a incorporar contaminantes al organismo. Así que imagínense que la gente que vive en el entorno de la planta no usa elementos de protección personal, con lo cual ellos pueden pasar a estar más expuestos, ¿sí? Otro grupo importante de residuos especiales lo constituye aquellos que contienen en su estructura metales pesados. ¿Qué son los metales pesados? En química vamos a ver la tabla periódica de los elementos, que es una clasificación que hizo un señor ruso de apellido Mendeleev, la tabla periódica de Mendeleev, que organizó todos los elementos que existen en la Tierra, siguiendo un criterio, los organizó por peso molecular. Y así describe gases, describe no metales y describe metales. Dentro de los metales, ¿qué elementos están? Hierro, cobre, litio, vanadio, cromo, magnesio, algo muy importante, muy nocivo, mercurio, ¿sí? Mercurio. El plomo, Sí. muchos elementos que yo les nombré están presentes en materias primas e insumos, y luego de un proceso industrial se generan residuos que contienen estos elementos. ¿Cuál es el problema que tienen estos elementos en el medio natural? ¿Cómo es el proceso por el cual un residuo mal gestionado puede afectar la salud de una persona que vive a 3 kilómetros? Miren, hace muchos años, más o menos en posguerra, Primera Guerra Mundial, en Argentina los historiadores llaman ese periodo entre las dos guerras como el periodo de sustitución de importaciones, un periodo donde se desarrolla incipientemente la industria argentina. ¿Por qué?
porque orientada la industria de los países y más industrializados del mundo, orientados al negocio bélico, dejaron de proveer cosas tan sencillas como una pava, cuchillos, insumos de cocina. O sea, todo lo que era manufactura se dejó de traer. ¿Por qué? Porque estaba todo orientado a la guerra. Entonces, esto hizo que se organizara de manera muy importante una industria. ¿Cuáles eran los criterios que tenían para instalarse esas industrias en los barrios más populares? Por ejemplo, en todo lo que es la zona de Avellaneda, Quilmes, hubo ahí una propensión a todo lo que tenía que ver con mataderos. Estaba la vieja CAP, los grandes mataderos ingleses. ¿Se instalaban a dónde? A orilla del río. En San Martín y 3 de Febrero, otra zona muy, muy industrial, eh, siempre se instalaban en cercanías de un cuerpo de agua, de un arroyo. Acá tenemos, en esta zona, tenemos el arroyo Morón, el arroyo, el río Reconquista. Entonces, ¿para qué se instalaban cerca de los cuerpos de agua superficiales? Tirarlo de susto. Drenaje, Para mandar los residuos al agua. Totalmente, totalmente, los drenajes. totalmente. Entonces, ese criterio, el criterio es un poco este: lo que no se ve no hace daño. No, mentira. Lo que no se ve hace más daño que otra cosa. Yo tuve un cliente en la zona de Munro, una empresa muy vieja de cromados, que había tenido un problema muy grande con OPDS, con intervención del juez federal de San Isidro, pero que era un pasivo ambiental que tenía de hacía muchos años. Pero el tipo, cuando le dijeron, usted contaminó, no, yo no contaminé. Yo hice lo que me autorizó Obra Sanitaria de la Nación, que era que enterrar los barros de cromado en la napa. Porque en los años 40 el criterio era, si lo tenés que tirar por algún lado, no, porque la comunidad va a tomar contacto con eso y se va a enfermar. Déjalo enterrado en tu fábrica. Lo que no sabían, que eso después iba a contaminar la napa, y hoy están apareciendo niveles de cromo en agua, en los tanques de agua de ahí de Villa Adelina, que están fuera totalmente de los parámetros admisibles, con una dificultad para poder sanear eso muy grande. Entonces, cada época con su norma o su práctica. Hoy esto es inadmisible. Bueno, ¿cómo es el proceso de incorporación de estos metales pesados al organismo? A través de los alimentos, ¿sí? Si yo riego un campo con una fuente de agua que está contaminada con metales pesados, los metales pesados se incorporan a la estructura de la hortaliza, del tomate, de la verdura, y yo después cuando los como, los incorporo al hígado y no los metabolizo. ¿Qué significa que yo pueda metabolizar una sustancia química? Aunque les parezca mentira, el organismo tiene cierta capacidad de metabolizar. ¿Qué es metabolizar? Es, una vez que yo lo ingiero accidentalmente o porque está contaminado el alimento y yo no lo sé, el organismo hace a través de unas enzimas que tenemos en el estómago, rompe la molécula de este contaminante, lo convierte en sustancias simples, y esas sustancias simples se incorporan al organismo. Ahora, cuando la complejidad de esa molécula es tal que nuestras enzimas no lo pueden degradar, se produce algo que se conoce como un proceso de bioacumulación. ¿Y dónde es que se registra ese proceso de bioacumulación? En el hígado, los riñones y otros órganos, ¿sí? Al principio puede resultar muy bajo, de muy poca cantidad, pero en los tiempos que vive un ciudadano en estos tiempos, llega un punto donde el organismo no da para más y devienen enfermedades, ¿sí?
Otra forma, lamentable, muy habitual, es si estos elementos llegan al río. Ustedes se tienen que hacer esta composición del lugar. Ah, mirá, tiro. Acá hay un tema muy controvertido. Voy a pintar la pieza de los chicos. Bien, ¿con qué pinta? Con látex. Bueno, bárbaro. Pintamos todo. Vamos a lavar el tacho donde preparamos la pintura. Vamos a lavar el rodillo. ¿Sí? Entonces agarramos un tacho con agua, lo mojamos, queda blanco. ¿Qué hacen después con el tacho con agua con pintura? Lo tiran Un desagüe. al desagüe. Al desagüe. ¿Y dónde termina ese agua? A Al la río. calle va. A la calle. ¿Y de la calle a dónde va? Al otro, a los afluentes, sí. Y así Pasa va pasando de lugar en lugar. No termina donde estamos nosotros, donde están los seres humanos. Créanme, muchachos, que más temprano que tarde termina en el Río de la Plata. Ah, bien. Ricardo, ¿pasa algo parecido con los aceites de los mecánicos, esas cosas? que tiran? Totalmente. Ese es un residuo especial. Ese no se puede tirar. No se debe. No, yo dije no se puede. A ver, poder el tipo lo puede, no se debe. Es correcto lo que decís. Eso No, lo porque yo controla. he visto que los mecánicos lavan hasta los repuestos y sí, tiran sí. todo. Acá tenemos un problema muy serio que dice Robledo. El marco legal legisla sobre industrias, pero no legisla sobre talleres. Entonces vos a una fábrica que tiene una etapa de pintura, le metés un montón de problemas y salís y el tallerista del barrio pinta los autos en la vereda. Sí, parece poquito, pero en No, cantidades todos los es días, un todos los montón. días, todos los días, todos los días. ¿Ah? Así que bueno, en cualquier momento se va a cortar esta charla porque... Perdón, ¿eso Sí. no lo controla a Cuba? No, a Cuba... A Kumar. A Kumar. Sí. Yo te digo los organismos de control ambiental que existen en el área metropolitana de Buenos Aires. Más, te diría en la región metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana la conforman la ciudad de Buenos Aires y todos los municipios del conurbano que lindan con el Concava. La región es el tercer cordón, hasta Delta, hasta La Plata, todo eso. Bueno, te paso a nombrar, En Ciudad de Buenos Aires, la Agencia de Protección Ambiental. Obras Agosba. Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Provincia. OPDS. Autoridad del Agua. Comité de Cuenca Kumar. 7. Y todavía sigue pasando. Porque ustedes tengan en cuenta que la ley es un marco de referencia. Esa es la autoridad del agua, es la del INA, que está ahí en Ezeiza. No, ¿o no? INA, el INA es el Instituto Nacional del Agua. No es un organismo de control. No es un organismo de control, es un instituto de investigación. Adentro, que está al lado del predio de un club que jugó en la B, No diga eso digamos, hay varias subunidades ahí en ese predio, pero hay muchos fantasmitas. el que tiene poder de fiscalización es la Dirección de Control de la Contaminación Hídrica, que tiene la oficina ahí adentro, pero no es el INA. A veces la gente se confunde. Te hago una pregunta, Ricardo. Sí. Pero en este tiempo cambiaron mucho las cosas. ¿De lo Sí, que era señor. antes o sigue estando más o menos todo igual a lo que era? Ezequiel, me diste pie. Bárbaro, gracias. Desde que yo lo conozco esto, ustedes piensen que mi primer trabajo de medio ambiente lo hice en el año 92. Ahora, las cosas cambiaron un montón. Bueno, bien. ¿Alcanza? No. No. Hay que seguir cambiando. ¿Pero por qué?
porque son muchos los factores desde el punto de vista económico, operativos, un montón de factores que hacen que, entre ellos, el tema de que todavía no están certificados bajo ISO 14001 un montón de organizaciones que bien deberían estarlo. ¿Esto no implica mayor gasto de plata a las empresas poder dejar todo el... Si hago la implementación de ISO 14001, bajo el costo de la gestión ambiental. Está comprobado. ¿Y por qué no lo hacen entonces? Porque la gente ignora. El gran problema es la ignorancia. No la ignorancia tomado como un insulto, sino simplemente por el desconocimiento. Porque piensan en alguna medida de que